Ahorita estaré en Juan 15. Estaré en Juan 15. Y vamos a... Pronto leeremos del versículo. Ahorita digo cuáles versículos vamos a leer, pero estamos en la semana de pasión, o The Passion Week se le llama. La semana de pasión, porque es la semana yendo a la culminación del ministerio de Jesús, que es su muerte. Estamos ahí. La semana pasada vimos Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vimos ese capítulo 14, una frase bien conocida, donde se ve la consolación de Jesús, cómo es que Dios consuela a sus discípulos. Empezaba con el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, si creen en Dios, creen en Dios, creed en mí también. ¿Por qué? Porque pronto se iba. Vemos cómo Jesús los consuela a sus discípulos. En el capítulo 13 vemos el servicio de Jesús, cómo es que Dios, como lo había mencionado, se baja y limpia los pies de sus discípulos, limpia los pies de ellos. Y ahora nos encontramos en el capítulo 15. Es una parábola, y cuando pensamos en parábolas, pueden salir muy mal al enseñarlas. Cuando una persona los enseña, pueden salir muy mal si es que quiere exprimir todo detalle y ver todas el mínimo detalle para extraer algo de eso, porque así no es una parábola. Una parábola viene siendo una ilustración que es dada para enseñarnos una verdad profunda. Esa es una parábola, y es lo que nos vamos a encontrar del versículo 1 al versículo 6. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Te agradezco por tu palabra. Te agradezco que tu palabra permanece por los siglos de los siglos, porque tu palabra es verdadera, porque tu palabra no importa en una persona. Tu palabra, Señor, dura, permanece, es constante, y es eso lo que nosotros vamos a mirar en esta mañana. Dios es tan importante que nosotros, por favor, Padre, es el ruego de mi corazón que prestemos atención con nuestro corazón esta mañana. Que los ojos del corazón vean y los oídos de fe escuchen esta mañana el mensaje, porque es un mensaje que tiene valor eterno. Es un mensaje que tiene un destino eterno. Es un mensaje sobre lo más importante, Dios y nuestra alma, tú y nuestra alma, Señor. Padre, que mientras tengamos el privilegio de poder escuchar esta palabra, tu palabra, Señor, yo te ruego que ambos de nuestros ojos estén fijados no en una persona, sino en Dios mismo. Con los dos ojos arriba, porque los días son malos. Hoy es uno de ellos.
Y necesitamos, Padre, necesitamos conocerte, conocer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, yo te lo ruego, quita toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón, cualquier peso, cualquier cosa, y que des sabiduría a mí, que yo entienda este mensaje mientras lo hablo, lo explico, y que tu iglesia y todos los que estamos acá, si hay uno que no te conoce, Señor, si hay uno que no te conoce, Padre, yo te ruego que tengas misericordia de él y que tu espíritu, como el viento, sople en su dirección. Yo te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el propósito de esta parábola se encuentra en el versículo 8, que dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La última frase donde dice y seáis así mis discípulos es mejor entendido por como que así probéis que sois mis discípulos. El que llevéis mucho fruto y así probéis si sois mis discípulos. O sea que este mensaje va a hablar a una cosa primordialmente: si tu salvación es genuina o si tu salvación no lo es. Ese es el corazón, de este mensaje. Y es una cosa impresionante a cómo Jesús trata con esto. Porque y es bien simple de entender. Hay muchos, como está la vid, está el viñador, y están los pámpanos, está el fruto, están estos personajes. Hasta el versículo 3 está la palabra, que son personas, básicamente, a las que vamos a estar entendiendo, o vamos a desempapelar o a tener más firme en nuestras mentes. Pero es muy simple la parábola. Hay una vid y hay ramas o hay pámpanos. El pámpano que no lleve fruto es cortado y es echado por el Padre al fuego y arde. Mas hay otro pámpano o otra rama que está en la vid, que permanece en la vid, y el Padre la limpia o la poda para que lleve más fruto. Es muy clara, muy simple esta parábola, pero una cosa, o tal vez una persona que no puede ser tan clara, es quiénes son los pámpanos. ¿Quiénes son los pámpanos? Porque es como, o quiénes son las ramas. Porque cómo es que unas llegan a estar en la vid y no llevan fruto. ¿Cómo es que eso? Y unas están en la vid y sí llevan fruto. Entonces, esa es la pregunta, y con lo que nos quedamos es que no todos los que dicen ser cristianos son cristianos. No todos los que atienden una iglesia son verdaderamente adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Esa es el tema. Pero los pámpanos, obviamente lo dice el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Ok? ¿Y a quién le está hablando aquí? Bueno, le está hablando en esta ocasión a los discípulos, que hay 11 de ellos. Uno de ellos ya se ha ido. Pero veamos algo en el versículo 3. Ok, ustedes son los pámpanos, vosotros sois los pámpanos. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios, ya vosotros sois salvos, ya vosotros me conocen a mí, hablando a los 11 discípulos que están enfrente de él. Acordémonos que Judas no está ahí. Y eso es clave, porque si podemos dar vueltas, dos vueltas atrás, a Juan 13. A Juan 13, el versículo 10.
y versículo 11. Dice que Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Judas es el traidor, Judas es el que traicionó a Jesús con un beso en la gemilla. Judas es ese apóstata, ese que se apartó de la fe que decía tener. No, es una persona que profesaba creer en Jesús, pero no poseía fe verdaderamente en su corazón. Pero es por eso que cuando ya Judas se fue, Judas no está en esta ocasión, a los 11 discípulos les dice en Juan 15:3: ya vosotros estáis limpios, ya vosotros sois salvos, los que aquí quedan, por la palabra que os he hablado. ¿Qué les ha dicho antes? Yo soy el camino, la verdad y la vida. 3 años y medio he estado con ellos, diciéndoles mensajes como esos, desde el principio. Desde el principio, si tú lees el Juan 1 y Juan 2, tú te vas a encontrar, Juan 1, tú te vas a encontrar cómo Jesús va, busca y escoge a sus discípulos. Se encuentra con 2, y después de esos 2 que están con él un día, impresionante, dice que están con él un día y que al otro día uno de ellos, Andrés, va a su hermano Simón, Pedro, va a su hermano Simón y dice: hemos conocido al Mesías. Nos imaginamos qué les dijo. Les reveló todas las cosas desde el Antiguo Testamento, tal vez. Les dijo varias cosas para que ellos llegaran a la conclusión, a la fe de que Jesús es Cristo. Y esa es lo necesario para verdaderamente ser salvo. Creer que Jesús es el Salvador de tu pecado. Eso es lo esencial. Eso meramente. Pero empezamos. Antes de poder proceder con eso, veamos desde el versículo 1. Y lo vamos a hacer, fíjense que lo vamos a hacer como si estuviéramos viendo como en un quijo. Ves en las puertas hay una ¿cómo se le llama? El hoyo en el que puedes ver. Cerradura. Una cerradura. Y es como, vamos a ver en el versículo 1 cómo es que en la Biblia hay mucha riqueza. Vamos a ver en una cerradura un universo completo, porque ese es Cristo. Así es Cristo. Lo vamos a analizar un poquito, a detenernos para que conozcamos a Cristo. Cuando Él dice algo impresionante, dice: yo soy la vid verdadera. Ok, pasemos en eso un momento. 2 cosas que son muy importantes, y es que hemos visto a lo largo de estas semanas. El yo soy, ¿qué significa? Eso es esencial, eso es tan importante. ¿Qué significa? Usa ahí 2 palabras. Usa como en su lenguaje, usa ego y usa imi. 2 palabras griegas que Dios mismo en el Antiguo Testamento usó cuando habló con Moisés. Y le dijo: ¿cuál es mi nombre? ¿A quién les digo cuando vaya al pueblo? Diles: yo soy el que soy. No podemos dejar de impresionar, no podemos dejar de maravillarnos en esa verdad de que Jesús es Dios. Eso es tan importante de poder mirar. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el que soy. En Juan dice que porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Cuando estaba hablando con unos judíos. Si no crees que yo soy Dios, moriréis en vuestros pecados. Toda persona que no ve y reconoce a Jesús como Dios, simplemente como un ángel o simplemente como alguien, una forma de cualquier cosa que tú puedes ver muchas distorsiones, no es salvo. Es cortado
y es echado al fuego. Tienes que creer que Jesús es Dios. Sumamente importante. Yo soy la vid verdadera. Ahora dice que es la vid verdadera. Podría haber dicho muchísimas cosas sobre la vid, y hay muchas cosas que uno puede analizar sobre la vid, pero dice que Él es la vid verdadera. Bueno, que nos da a decir que hay que vides falsas. A su audiencia judía esto hubiera sido muy fácil de captar. A sus 11 discípulos que son judíos, porque eran influenciados o hasta conocían o tenían una teología, un entendimiento de Dios más tal vez fariseico o más judío, más al primer siglo de ese modo. Y les voy a leer algo porque menciona que la vid falsa es Israel. La audiencia judía lo hubiera captado así de rápido, y yo les voy a leer unos. Cuando dice, está en Jeremías, dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Hablando de Israel. En Isaías 5 dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despegado y plantado de vides escogidas, y había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, o sea, un lagar para que las uvas buenas, el fruto, fuera hecho vino. Estaba eso puesto, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres, que no sirven para nada, uvas agrias, uvas inútiles, que no sirven. Así era el pueblo de Israel. En Romanos 11 se ve que la nación de Israel es cortada. ¡Pum! Es cortada. Esa es la vid falsa. Y es ahí por eso que dice: yo soy la vid verdadera. El pámpano que está en mí llevará fruto. No es de sangre y no es cultural, porque así lo pensaban ellos. Así lo pensaban los judíos, los fariseos. Pensaban que porque eran descendientes de Abraham físicamente, del carne, pensaban que ellos eran herederos de la promesa. Pensaban que ellos iban a heredar el reino de los cielos. Pero ahí es donde Pablo dice: no todos los que son israelitas son de Israel, porque los que están en la promesa, en el pacto, en el reino de Dios, son los que vienen a Jesús por fe. Es por eso yo soy la vid verdadera, no una falsa. No es que es por sangre o por cultura, no es porque tú creciste en una iglesia o porque eres medio, no sé, lo que sea. Tenemos culturas muy religiosas. No es por cultura, no lo es por fe solamente. Yo soy la vid verdadera. Ahora veamos algo sobre el Padre. Dice que y mi Padre, ¿qué es? Es el labrador. Bueno, mi Padre es el labrador, es el que trabaja la viña, es el que estableció la viña. El Padre sí estableció a Cristo. El Padre es el que envió al Hijo, ¿no? El Padre es el que diseñó el plan, y el Hijo no hace nada de su propia voluntad. Lo dice en Juan, en todo el capítulo de Juan. Dice: yo no hago nada de mi propia iniciativa, sino busco yo la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. El Padre plantó a la viña, Jesús, y Jesús es el que da vida, hace las obras igualmente como el Padre. Y hay una intimidad. Quiero enfatizar algo en el versículo 1. Dice: y mi Padre es el labrador. Es una perfecta comunión. Son dos personas,
O sea, son dos posiciones diferentes. Tú tienes a el Padre como el Hijo, posiciones diferentes, ¿verdad? Tienen el mismo valor definitivamente. ¿Por qué? Porque son Dios. Dos personas son Dios. Mi Padre también lo es. Es una comunión perfecta en la que uno no hace a otro que el otro no hace. Uno no tiene algo que el otro no tiene. Uno no desea algo que el otro no desea. Es Dios, un corazón. Y mi Padre es el labrador, porque veamos en Juan 14 algo importante que él dice. Juan 14, el versículo 8 al 10. Una vuelta atrás o dos, él dice, dice, Felipe les dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Pausemos. Es como si el Padre le hubiera dicho eso también. ¿Tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoces, Felipe? Porque dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? No hay ninguna otra persona que pueda decir eso. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién humano, cuál ángel, como lo podrían decir algunas sectas, puede decir eso? No. Jesús es Dios y es uno con el Padre. Como lo dice el versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las abro por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Pero en fin, ese es como entrando como por una cerradura a las riquezas que puede haber en un versículo. Cuando miramos y escudriñamos quién es Jesús, porque ese es el punto. Esa es la vida eterna. Dice que conozcamos quién es el Padre, quién es Dios y el Hijo unigénito que tú mandaste. Juan 17:3. Esa es la vida eterna, que conozcamos a Dios mismo. Eso es importante. Con eso en mente podemos ver y empezar a ver el corazón, el centro de esta parábola. Y básicamente lo vemos con las dos funciones que tiene el Padre como labrador. Si vemos el versículo 2, dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces el Padre, si lo quieren escribir en sus libretas o en cualquier cosa donde estén apuntando, el Padre tiene dos funciones. La primera es quitar el pámpano que no lleva fruto. Y obviamente vemos que ese pámpano del versículo 6 es echado al fuego y arde. Quitar el pámpano que no lleva fruto. Y la segunda función que tiene es limpiar el pámpano que sí lleva fruto para más fruto. Otra vez es limpiar o podar el pámpano, la rama que lleva fruto para más fruto. Empecemos con la primera función que tiene el Padre. El Padre es el juez de los que no llevan fruto, ¿verdad? De los cristianos falsos, porque hay cristianos falsos, así como verdaderos. Pámpanos que parecen estar en la vid, que están cerca y tienen una unión, pero simplemente es una unión con Cristo que es por nombre, es nominal, solamente es de nombre, solamente es exterior, es formal, solamente es por sea un bautismo o por una membresía. Esa es su única unión, algo exterior, algo religioso de la peor manera, algo vacío de una relación con Dios, como lo era Nicodemo, como lo eran diferentes religiosos que se ven a todo este libro de Juan. Esa es la unión
que estos pámpanos tienen, que no llevan fruto. Es una unión exterior, superficial, de nombres, pueden ser hasta habladores, bien habladores y frecuentes en la iglesia, pero simplemente nominal. Simplemente nominal. Ahora tú puedes preguntarte, entonces, ¿que todo creyente va a llevar fruto? ¿Todo creyente va a llevar fruto? Sí, claro que sí, porque dice que todo aquel que lleva fruto lo limpiará más, ¿verdad? Es como Lucas 6, el versículo por 44, no vamos ahí, pero dice que por sus frutos los conoceréis. Conoceréis si un árbol es bueno, porque dará buen fruto. Conoceréis si un árbol es malo, porque dará fruto malo. Eso es más que cierto. Y es como dice en Efesios, dice, sois salvos por gracia, son hechura, son creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Claro que todo creyente lleva fruto, claro que todo creyente lleva buenas obras, pero la persona que no lleva fruto es cortada, es falsa, está muerto y muerta en los ojos de Dios. Y a menos que se arrepienta, a menos que dé la vuelta y crea, arderá. Arderá. Ahora veamos la segunda función. Pero algo de notar sobre esta parte es que el Padre es el que echa al infierno. No es un ángel o un demonio, no es Satanás. No es Satanás el que te lleva al infierno. No es una persona. O sea, tú no tienes tu propia autoridad para mandarte al infierno. Dice que el Padre, mismo Dios, te tomará y te echará al fuego. Es lo que menciona. Ahora veamos la segunda función del Padre. Que el Padre limpia el pámpano que lleva fruto, lo limpia para más fruto. Y aquí es algo importante que nosotros podemos notar, es que, y lo podemos escribir, o un resumen de esto, es que el fruto del Espíritu es la única evidencia satisfactoria de una persona siendo un verdadero cristiano. Yo lo puedo repetir otra vez. El fruto del Espíritu es la única evidencia satisfactoria de una persona siendo un verdadero cristiano. No es una oración en la que tú te puedes acordar que hiciste, la que es evidencia de que eres salvo. No es eso. No es un evento en el que tú puedes acordarte de algo sobrenatural o un viento o lo que sea. No, eso no es. Es el fruto del Espíritu. Ahora, definamos qué es el fruto entonces. ¿Cuál es el fruto? Y podemos verlo, podemos ir a varias partes de la Biblia para que podamos alistar eso. Podemos ir a Lucas 13 en una historia muy similar. Que puede ser que ustedes se acuerden si estuvieron aquí hace 3 o tal vez un poco más, un mes y algo. Pero hay una historia muy similar a esta de la vid. En el Lucas 13. Y nosotros vamos a diferentes textos de la Biblia para que podamos ver, o como que simplemente no es de decir algo y tomar mi palabra por ello, sino que tenemos que tener una mente bíblica. Tenemos que ver dónde está en el texto. Ok, o si no lo encontramos, bueno, puede ser que no esté ahí. ¿No? Entonces, Lucas 13, del versículo 5
al versículo 9. Dice, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Un fruto, lo vemos en el versículo 5. Si no os arrepentís, pereceréis. Si no lleva fruto, la cortarás. El arrepentimiento en una persona hacia Dios es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. ¿Arrepentirte de qué? De que eres pecador. Y esa es la primera cosa. Que eres pecador. Y que el único camino es Jesús. Que su justicia es la que se pone sobre ti para salvación. Arrepentirte de tu pecado es el fruto, es un fruto del Espíritu. Otro fruto del Espíritu lo podemos ver en Gálatas 5, el cual es la fe, obviamente. En Gálatas 5, que hay entre otra lista de cosas. Gálatas 5 está después de Corintios, segunda de Corintios. Gálatas 5 después de segunda de Corintios, el versículo 22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es obvio que el Espíritu, un fruto del Espíritu es la fe, pero es bueno tener un texto y saber dónde está situado. Y obviamente muchos textos aparte de estos. Pero el otro fruto del Espíritu es la fe. Cuando uno se arrepiente y es inseparable de la fe, está unido de la fe. El arrepentimiento y el creer, la fe, son inseparables. Porque mira, fíjense, si uno se da la vuelta de algo, si uno está yendo para allá y se arrepiente, uno está dando la vuelta a algo más. Cuando uno se arrepiente de nuestro pecado, porque es ofensa a Dios, uno al mismo tiempo se da la vuelta y da la vuelta a fe en Jesús. Son inseparables. Es una acción que ocurren, por así decirlo, al mismo tiempo, por así pensarlo. Son inseparables, el arrepentimiento y la fe. Ahora, una persona se arrepiente de que es pecador y cree en Jesús. ¿Por qué? Porque su justicia lo viste y lo entiende. Necesita su sangre para ser limpiado. Es necesario. En la otra lista que nos da ahí Gálatas, donde estábamos, nos da otra lista de características en una persona, que de ahí nosotros podemos llevar el tercer fruto, por así pensarlo, si lo queremos pensar así. Si el primero es uno de ellos es el arrepentimiento, otros de ellos es la fe, el tercero viene siendo una vida piadosa. Una vida piadosa, o sea, una vida que tenga un carácter santo en su actitud, santidad en su vida, en su actitud, o sea, que sea más como Dios, o sea, que se aparte más del pecado, una vida piadosa, que ame la justicia, esclavo de la justicia. Ese es un fruto del Espíritu. Entonces, esos 3 frutos, veamos una realidad que dice que crecerán más y más y más, ¿no? A lo largo del tiempo habrá más y más arrepentimiento, habrá más y más fe, habrá más una vida piadosa en un creyente verdadero.
lo habrá. Veamos que también, o cuando menos, podemos ver a cómo es el Padre, el limpiador, el podador. ¿Qué es lo que esto significa? Si pensamos en podar, cuando se podaban las vides, o las vides es plural, las vides, había diferentes formas que se hacían, cuando menos en el primer siglo, en la que una persona agarraba y pinchaba el fin de la caña o el fin del sarmiento de la rama, para matar lo que mataría a la rama, el fin, porque es muy larga. Con su mano lo agarraría entre el pulgar y el dedo y lo pincharía duro. Eso lo haría el piñador. También el piñador tiene cuchillos. Tenía un cuchillo en el que las ramas, por así pensarlo, extra, de más peso, para más productividad, las cortaba con un cuchillo. Entonces, si lo pensamos de esa manera, hay una mano, está en la misma mano del Padre, que corta completamente el que no lleva fruto, el que no tiene arrepentimiento, el que no tiene fe, el que no tiene una vida piadosa, la corta completamente. Pero con las que llevan fruto, las que se han arrepentido, las que han creído, Él las limpia, Él las poda, Él corta esas ramas. Y el podar, uno lo puede pensar como que cualquier cosa que incrementa la productividad de las uvas, que crecieran las uvas con más calidad, con más fruto, con mejor fruto. Es lo que el Padre hace, corta completamente, pero para ustedes que creen, viene con un cuchillo a podar, a limpiar, y puede ser algo tal vez aterrorizante. ¿Cómo es que viene con un cuchillo? ¿Cómo es que viene con un cuchillo? Pero ahí es donde vemos la función de la prueba, porque simplemente la prueba se puede definir como el instrumento por el cual nuestro Padre, que está en el cielo, hace a cristianos más santos. La prueba es algo que el Padre hace con sus hijos, los cristianos, para hacerlos más santos, más como Él, más apartados del pecado. Prueba si tú puedes sufrir su voluntad, como hacerla. No solamente hacerla, sino sufrir en tu voluntad. Te desteta del mundo, te quita el pecho del mundo para que te lleve a más oración, para que te lleve a Cristo más. Es una prueba, es algo fuerte, te muestra tu corazón y te hace humilde, te hace más humilde, a mostrarte más de tu corazón, más de la oscuridad. Te hace más humilde y te hace depender más completamente y más plenamente en Él. Eso meramente es. Y es como en Hebreos 12 menciona, que nos despojemos no solamente de todo pecado, sino que de todo peso, de todo eso que es insignificante, de todo eso que es innecesario, de todo eso que no vale, no necesariamente clasificado como pecado, sino peso. Peso, el Padre viene y lo corta el peso y el pecado, cualquier afán que pueda estar. ¿Y cómo lo hace? Obviamente con enfermedad, con tribulaciones, con la pérdida de alguien, de un amado o una amada, con cualquier
cosa emocional, de tanto dolor o física. Él hace de esa manera. Trae pruebas. Él trae pruebas y por medio de esas pruebas Él lleva a personas a más fruto. Entonces siempre es como un Dios, gracias. Gracias por esta prueba y gracias por esta tribulación. En vez de una queja. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está ocurriendo esto a mí? No. Es una diferente perspectiva, porque es la verdad, la prueba la deberíamos de bienvenir, por así pensarlo, porque seremos limpiados, seremos más hechos como Él. Ahora pensemos en algo. Otra cosa que yo quería apuntar sobre Juan, si podemos regresar a Juan. Juan 15. Nosotros podemos ver una unión entre Cristo y los creyentes que es muy cercana. Nosotros podemos ver eso. Una unión extremadamente cercana. Lo podemos ver en el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Yo soy la vid verdadera, el que en mí, si permanecéis en mí, mis palabras, en vosotros pedid todos los que queréis y os será hecho. Podemos ver una unión entre los creyentes y Cristo que es muy cercana, como la del tronco de una vid a las ramas. Es así de cercana la unión. Es así de cercana la unión. Entonces uno no puede o no debe desmayar de nuestra salvación, por si alcanzaré yo el cielo, si es que he permanecido y si es que tengo fruto, si es que he creído en Él. Uno no debe desmayar, porque esa unión con el tronco, con la raíz, la raíz viene sustentada de lo que viene el tronco y de lo que está en la raíz de ese árbol. Uno viene sustentado por Cristo mismo. Uno vive porque Él vive, ¿no? Es como una canción famosa por un escritor contemporáneo. Dice, bueno, si tú ves algo bueno en mí, no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Es la gracia de Dios en mí. La cabeza es Cristo. Entonces tú eres lo que eres, tú sientes lo que sientes, tú haces lo que haces, porque Él te dio el ejemplo, porque Él te da la fuerza, porque Él te da de su gracia. Él es la cabeza de la iglesia, Él es la cabeza de tus fuerzas, Él es el sustentador y el proveedor de ti, de tu alma, todo lo que tú eres. Entonces, nosotros somos débiles, las ramas son débiles en sí mismas, porque son echadas, y si son apartadas, si son separadas de la raíz, del tronco, pronto se secarán, pronto no morirán, inevitablemente. Pero una rama que está plantada en la viña, es inevitable que lleve fruto. Es inevitable que lleve mucho fruto, lo dice el texto. Ahora, una cosa que apuntar sobre lo que había mencionado. El fruto del Espíritu es meramente evidencia. Es simplemente evidencia de tu salvación. Eso lo es. No es la fundación de tu salvación. Es como en un caso que se ha cometido, en un crimen. Personas buscan evidencias porque el crimen ya fue cometido. Es como el polvo que puede pasar cuando una bici pasa. La bici pasó. El polvo simplemente es la evidencia de que una bicicleta pasó o de que un carro pasó. ¿Cuál fue el carro que pasó? ¿Cuál fue la bicicleta que pasó? O ese cambio en tu interior.
que ocurrió, ese nacer de nuevo, ese corazón en tu corazón nuevo en parte de Cristo. Y el fruto es evidencia de lo que ocurrió en el interior. Esa palabra grande que se llama santificación o la vida del cristiano después de ser salvo es lo interno manifestado en el interior, la salvación interna manifestada en el exterior. El fruto del Espíritu es simplemente evidencia de eso, no es la base, porque tu base es Cristo. Tu base es Cristo. Entonces eso es algo bueno de notar. Bueno de notar sobre eso. Ahora, ¿qué precisamente, para agregar algo al final, qué precisamente es el cuchillo? Y esto es importante. Pueden escribir esto, porque personas sufren, sean creyentes o no creyentes. Vienen tribulaciones en la vida de personas, sean creyentes o no sean creyentes, ¿verdad? Pero ¿cuál es el cuchillo entonces? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es la diferencia entre las tribulaciones de los creyentes y de los no creyentes? Esa es una buena diferencia de notar. Y vemos la respuesta en el versículo 3, donde dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Entonces, si lo pensamos de esta manera, la palabra de Dios es la cuchilla. Y la tribulación simplemente es el mango del cuchillo. La tribulación viene siendo como que la roca donde la cuchilla es afilada. Porque la cuchilla es la palabra de Dios. Lo que te corta, lo que es doloroso, lo que duele, es la palabra de Dios. Lo que te limpia es la palabra de Dios. La tribulación te prepara para sentir más profundamente esa palabra de Dios. Y eso lo podemos ver desde Hebreos 4. Si podemos ir a Hebreos 4, y donde nos dice una porción importante y muy conocida. Hebreos 4 viene estando después de Primera de Tesalonicenses, de Segunda, del libro de Tesalonicenses y de Timoteo. Te encontrarás a Hebreos 4, donde dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra que es una espada de 2 filos que entra, sale, tiene 2 filos, tiene una función que penetra lo profundo del alma del creyente verdadero. Es por eso que en las tribulaciones, una persona que no entiende nunca es evidencia de que no es creyente. El tiempo no te enseña nada si no crees en Cristo. No tiene una función los tiempos difíciles si el Espíritu no mora, si es que no ha habido un nacer de nuevo. Es la palabra de Dios que es la cuchilla, y la tribulación te prepara para esa palabra de Dios. Ahora, veamos o simplemente pensemos en la duda que puede haber y que nos puede asediar nuestra mente. Y es una pregunta necesaria de reflexión. ¿Yo conozco quién soy en Cristo? ¿Es Cristo ahora sí mi Salvador o no lo es? Esa es una pregunta
de la que nosotros nos debemos preguntar, examinar, fijar, porque dice que el que cree inevitablemente llevará mucho fruto. Es inevitable, inevitable, porque está en la vid verdadera. Pero primero empieza con fruto. Primero empieza con fruto. Con ese fruto de arrepentimiento, ese fruto de fe. Como lo empezó con Nicodemo, alguien temeroso al principio, alguien que vino en la noche porque no quería ser visto, pero al final tuvo valor, coraje en Cristo y fue uno de los que lo sepultó. Hay un progreso en la vida de un cristiano. No vas a estar todo ya en forma. Estás empezando, eres un recién nacido. Estás empezando la carrera. Pero hay un progreso que llevará mucho fruto, que empieza con arrepentimiento. Habrá un punto en el que te arrepentirás más y más, que hasta tu mismo arrepentimiento te vas a arrepentir, porque no es profundo. Te puedes dar cuenta que el pecado es tan grande hacia Dios, que tu arrepentimiento no es lo profundo necesario, no hay una reacción en ti profunda aún. Te vas a arrepentir más y más y más, vas a tener más y más fe en Cristo, lo vas a amar más y más y más. Es un progreso. ¿Conoces la respuesta a esa pregunta? Es extremadamente necesaria. Ahora, si nosotros queremos ser una iglesia de mucho fruto, una iglesia de tal manera, nosotros debemos leer la Biblia, ¿sí? Porque el creyente que ya ha tenido fruto, al leer la vida, habrá un cambio cuando vengan esas tribulaciones. Lo habrá. No solamente uno necesita leerla, uno necesita conocerla bien. No solamente uno necesita conocerla, uno necesita confiar en ella. No solo confiar en ella, amarla y querer verla en acción. Querer verla en acción. Y así es como nosotros nos someteremos a el cuchillo cuando venga. Cuando la prueba venga, nos someteremos a ese cuchillo. Estaremos y seremos humildes a la prueba. Daremos gracias a Dios por la prueba, porque sabemos que es para nuestro bien. Sabemos que es para su gloria. Cuyo fin lo vemos en el versículo 8 de este capítulo. De Juan 15. Versículo 8, perdón. Juan 15, versículo 8. Donde dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así probéis, o si seáis o probéis que son mis discípulos. En esto es glorificado el Padre. En esto es glorificado el Padre. El fin y el propósito de nuestra salvación es la gloria de Dios. Dios mismo tiene a su gloria como su propósito, y ese mismo debe ser nuestro propósito y lo que nos hace latir. En esto es glorificado mi Padre. Pero sí, esta es la parábola. Estas son las evidencias, las vimos. Vemos que el fruto es arrepentimiento, que el fruto es fe, que el fruto es una vida piadosa, y que el único camino independiente es la vid verdadera. Eso es lo que hace una verdad. No importa el individuo. No importa si una persona dice que la tierra es de una manera arrogante, dice que la tierra es un círculo.
O si una persona de una manera humilde y sencilla dice que la tierra es un cuadrado. La verdad no importa del individuo, la verdad es objetiva en sí. Y Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Cree en Él, confía en Él y llevarás fruto. Y mucho fruto. Esa es la promesa. Veremos.